Hoy, 11 de septiembre, conmemoramos nada más ni nada menos que el Día del Maestro. Esta fecha fue estipulada en homenaje al paso a la inmortalidad del general Domingo Faustino Sarmiento, que murió en Asunción del Paraguay un 11 de septiembre de 1888. Y fue el gobierno del presidente Farrell en el año 1945 que estableció que el Día del Maestro se conmemore los 11 de septiembre por el paso a la inmortalidad, vuelvo a reiterar, de Sarmiento. Por supuesto que esto nos desborda, es imposible analizar una personalidad compleja en 3 minutos, pero diría que en Sarmiento convivían las tensiones del provinciano y del hombre de Buenos Aires, de la civilización europea y de la cultura nativa. Y esas contradicciones se manifestaron en su violenta vida política. Sarmiento fue presidente de la Nación, fue gobernador de San Juan, ministro de Gobierno y ministro de Educación. Ese Sarmiento en el que convivían esas tensiones se manifestaban en su carácter contradictorio. Era conocido y llamado en su época como Loco Sarmiento, por sus grandes polémicas, por su personalidad temperamental y hasta inclusive violenta en lo físico y en lo militar, en detrimento siempre de lo nativo. Le escribe una carta a Mitre, por ejemplo, diciéndole, cuando lo asesinan, en aquella época la violencia era el eje de la política, al gobernador de San Juan Benavides y Virasoro de su provincia, no hay que economizar sangre de gaucho porque es lo único que tienen de humano y es un abono necesario para la tierra. Fusiló a el Chacho Peñalosa, un caudillo riojano, y hizo exponer su cabeza en una pica. Y eso simultáneamente se traslada, ese odio a lo nuestro, a lo nativo, a la barbarie, decía él, porque había que civilizar a esta tierra bárbara. Se traslada en la literatura, escribe el Facundo, que inaugura la literatura argentina, es el padre de la literatura argentina y de la literatura política. Escribe Recuerdos de Provincia, Argirópolis, La Educación Popular. Es un escritor de una talla gigantesca, y ese escritor convive, reitero, con el político que entiende a la política que había que erradicar la barbarie, y que inclusive plantea que la Patagonia debía ser chilena, estando exiliado en Chile. Es decir, que la política, la cultura política de Sarmiento argumentó a favor de lo externo de lo extranjero en detrimento de lo argentino. Pero nosotros no podemos quedar solamente con ese aspecto de la personalidad de Sarmiento, porque estaríamos cortándolo por el medio en un momento en que la Argentina está en una hora muy difícil de su historia.
Está el Sarmiento que, siendo presidente de la Nación, a través de su ministro Avellaneda, y en eso es unánime los estudios históricos, sociales y políticos, el impulso a la educación, la edificación escolar, las escuelas normales, las escuelas normales, hija del normalismo de Sarmiento, que era un estilo de pedagogía para la escuela primaria, la fundación de bibliotecas populares, la creación la fundación del primer censo educativo, la creación de la escuela naval, la creación de la escuela militar, el primer mapa cartográfico argentino se hizo con Sarmiento, el reconocimiento a los maestros. Pero también debemos decir que Sarmiento se oponía a la jubilación de los docentes, porque consideraba que los maestros no era una profesión, sino una vocación. Y aquí entramos, me parece, a la segunda parte de la reflexión, luego de analizar esta personalidad divergente que por un lado creía en una Argentina que debía ser fomentada por los extranjeros y por otro lado fomentó como nadie la educación en el país en el siglo XIX, especialmente la educación primaria. ¿Y a qué me refiero? Al rol del docente hoy, al rol del maestro. En primer lugar, quiero decir que hay una equivocación hoy muy grande, y en esto voy a ser sincero sin dejar de ser académico. Hay una especie de ninguneo pasivo hacia la figura profesional del maestro. Él muchas veces, en forma tácita, por acción o omisión, hay un concepto de el maestro como si fuera un maestrito de un engranaje cotidiano. Se perdió, la sociedad ha perdido el respeto, la credibilidad hacia la figura del maestro. Y no hay un pueblo en Argentina que no haya tenido un maestro pionero. Y en esto a veces los propios docentes desconocen su rol, porque el maestro hoy es profesor para la enseñanza primaria. Son 4 años de estudio y 2 años más, y en cualquier universidad a distancia puede hacer la licenciatura en educación primaria, en licenciatura en ciencia de la educación. Eso hay que hacerlo en forma gratuita, que el Estado lo dé, la licenciatura, para que el docente compita profesionalmente a nivel universitario, y dejar de hacer los cursos que cumplieron ya su ciclo y hoy están desactualizados, de reciclaje de cancán, de peluquería, eso que se haga en el ámbito de las actividades prácticas, pero no que un maestro acumule puntaje para llegar a la dirección de un establecimiento con un montón de cursos de peluquería, por ejemplo. No, eso no. Eso, la Junta de Clasificación ya cumplió un ciclo. Al mismo tiempo, el profesor para la enseñanza primaria debe transmitir al alumno, pero con el apoyo de la familia y del Estado, aprender a conocer, aprender a emprender, aprender a desarrollarse como persona, porque la educación es un fenómeno cultural, personal, y a desarrollar y aprender a vivir en valores. La educación virtual nunca va a reemplazar al profesor para la enseñanza primaria, al profesor de la enseñanza infantil, porque, reitero, es la hora de que la docencia y el docente primario, el maestro, es un arte, es una vocación, pero es una profesión.
y también, por supuesto, el reconocimiento a ese rol que tiene en la sociedad para hacer crecer una comunidad cultural, porque una comunidad no crece sin educación, a través del reconocimiento a su prestigio profesional y también el reconocimiento económico. Porque en ese sentido el profesor para la enseñanza primaria no puede ser como los agentes de policía o los enfermeros o inclusive hoy los propios médicos, engranaje de asimetrías sociales que lo bajan de categoría de estatus y de rol social. También al mismo tiempo entender que la calidad edilicia debe ir acompañada de calidad educativa, porque hemos comprobado en estos últimos 20 años que se aumentó la inserción escolar, la alfabetización, pero sin embargo no se aumentó en calidad de educación y tampoco en la cantidad de egresados. Entonces tenemos que tener una educación que sea sinónimo de justicia social, igualdad de oportunidades, educación en el ámbito urbano, educación en el ámbito rural, en el ámbito semi-rural, y también una educación que no esté divorciada al desarrollo local y al desarrollo socioproductivo. Por ejemplo, Corrientes hoy es una provincia más agroforestal que ganadera, entonces debemos, y turística, entonces nosotros debemos buscar en un proyecto socioeconómico, político, educativo. No hay proyecto educativo sin un proyecto integral. Entonces, eso solamente se hace a partir de una comunidad que se organice a través de los consejos escolares que lo inventó Sarmiento y a través de un diálogo en el que se articule la comunidad en un todo. De lo contrario, si no existe esa alianza, los docentes, los padres, a veces actuando con un democratismo innecesario de tapar o ser a perder a ser autoridad a los docentes, se divorcian de los docentes y se enojan si sus hijos sacan una nota que no aprueben la materia. La escuela posee una organización, tiene que haber una disciplina, tiene que haber una nota cuantitativa y cualitativa evaluadora del alumno, y eso jerarquiza al alumno, jerarquiza a los padres, jerarquiza a los docentes y jerarquiza a la comunidad. Y la comunidad tiene que dejar de ningunear a los docentes. No ninguneamos inclusive nosotros mismos porque nos llamamos todavía en los papeles de la administración de los ministerios maestro. El título de maestro no existe más. Maestro es el inspirador de una vida, de una enseñanza, el ejemplo, pero el título es un título superior que le permite al docente, al maestro, al profesor para la enseñanza primaria, articular su título en licenciado y si quiere ser doctor. Es decir, está en una carrera. Si nosotros no logramos que el maestro, es decir, el profesor para la enseñanza primaria, logre el acceso a la universidad, pero en forma gratuita, eso es una función del Estado en las universidades públicas, por ejemplo, en 3 cotos de promoción, y evitar lo máximo posible, no los cursos son importantes, pero no el kiosco o supermercado o shopping center de cursito y curso
que se caracteriza la Argentina. Ese día, si logramos eso, va a ser el más grande homenaje que le vamos a hacer a los grandes maestros muertos, pero que siguen viviendo con nosotros, a los grandes maestros vivos y anónimos que hacen patria todos los días y que nos van a regalar el futuro. Porque lo que caracteriza a la Argentina hoy es no que somos una sociedad de poetas muertos, como dice la película, somos una sociedad de maestros muertos. De ahí la crisis de valores que tenemos. Por eso hay que revalorizar la figura del profesor para la enseñanza primaria académicamente, pero en esencia al maestro. Feliz día del maestro y maestra. Viva la Argentina. Viva Skinner.